de origen divino, hay una justicia divina, ¿verdad? Incluso Platón decía de que en esta justicia divina hay una repartición de atribuciones, ¿verdad? Cada individuo juega un rol importante dentro de la república. Para que esa república sea una república en armonía, entonces el individuo juega un papel importante de acuerdo a su clase. Y entonces, por eso es que él hacía la alusión de dependiendo de la composición, ¿verdad? Dice si es de bronce, ahí sí que es la lacra social. Si es de plata son los gobernantes, si es de oro son los reyes, ¿verdad? Entonces, esto es porque dice por la existencia de la justicia divina. Entonces los sofistas dijeron, no existe justicia divina, no hay derecho natural. Todo lo que esto que se llama justicia es producto social, es el acuerdo entre los hombres y que por lo tanto es una, incluso le conviene, una justicia le conviene al más fuerte, al poderoso, ¿verdad? El de la otra clase ni modo se sujeta a la voluntad, ahí sí que de la clase dominante. Esa es la posición de los sofistas. Esta es la primera oposición al sistema. Dentro de, después de los sofistas aparece el derecho natural de los estoicos. Aquí hay que poner un poco de atención a esta escuela, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos influyeron en los demás sistemas, jurídicos posteriores. Ellos influyeron en los demás sistemas jurídicos posteriores. ¿Por qué? Ellos decían, ¿verdad? Todos los hombres nacen libres e iguales. Entonces, se basaron todo el centro de la filosofía estoica, todo ese centro principal de la filosofía estoica, se lo tomaron como punto esencial la razón, ¿verdad? La razón. Por eso dice todos los elementos de la naturaleza, ¿verdad?, que penetraba en el universo, era esencialmente racional, ¿verdad? Racional. Y de ahí, por eso ellos decían, el derecho natural era idéntico a la razón. ¿Por qué? Ahí sí que ¿por qué razón? Valga la redundancia. Porque dice, Dios le dio al hombre la razón. Si esto es lo esencial, entonces el hombre, primero que es una criatura cósmica, es racional, por lo tanto, sigue los dictados de la razón. Sigue los dictados de la razón. Por lo tanto,
toda su conducta debe de estar de acuerdo con ese dictado de la razón, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo al derecho natural, ¿verdad? Eso era lo que promulgaban ellos. Por lo tanto, para que el hombre no cayera ahí sí que contra natura, entonces tenía que liberarse de sus emociones, tenía que dejar sus pasiones, tenía que tenía que estar, ¿verdad? Independiente, tenía que estar fuera de ese mundo externo que es altamente tóxico para el alma, ¿verdad? Entonces, él no debería de pensar en las riquezas mundanas, no tenía que pensar en... Ahí se recuerdan de que los que tienen el libro, yo no estoy leyendo el libro, yo estoy tratando de analizar, ¿verdad? Yo estoy tratando de analizar, ¿verdad? De explicar. Si ustedes leen el libro, mejor no asistan a clase, mejor se ponen a leer, a ver, ¿verdad? El texto es auxiliar, recuerden esto, ¿verdad? Entonces, oigan ustedes la explicación, ¿verdad? Oigan ustedes la explicación. A propósito de texto, ¿verdad? El texto no es de pasta roja. Hay algunos que están preguntando por el texto de pasta roja, ese es del año pasado, ¿eh? El texto actual tiene otro color de pasta, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. Si ustedes lo adquieren en otro lugar, les van a dar un texto chafa. Y recuerden esto, prevalece siempre el derecho de autor. Hay algunos que dicen, mire, el texto no estará en PDF, ¿verdad? Solo que eso sería violación al derecho de autor. Solo para recordarles, ustedes son estudiantes de derecho, entonces deben de, primero empezamos a acatar todas las normas jurídicas. Bien. Entonces, los estoicos, que fueron los que establecieron un sistema y dijeron que en cierta etapa de la humanidad hubo esta etapa que ellos le llamaron la edad la edad de oro, ¿eh? La edad de oro. En esta edad de oro, como les vuelvo a repetir, todo el centro de la filosofía es decir, ¿ya? El hombre, para ser sano, moral, espiritual y emocionalmente, debía de quitarse esos deseos, esas pasiones, esas riquezas materiales. Tenía que centrarse en sí mismo, enajenarse del mundo externo. Y tenía para mantener esa armonía con la naturaleza, tenía que luchar, tenía que forzar, tenía que centrarse en su yo, ¿eh? En su yo. Obviamente tendría que ser, pues ahí sí que dejar, ¿verdad? Dejar por un lado toda ambición de poder. Y por eso es que decía, en esta edad de oro, había un derecho natural absoluto. En esta unidad, ahí sí que nada tiene que ver con el paraíso, ¿eh? Esto lo vamos a ver en derecho natural cristiano. Todos vivían libres e iguales. Todos estaban hermanados bajo la protección divina. No tenían bienes. Todos vivían para todos.
Entonces dicen, todos eran libres e iguales. Y por eso es que uno de los postulados que ellos aportaron a todos los sistemas jurídicos posteriores a la escuela estoica fue los principios de libertad e igualdad. Obviamente cuando ustedes leen el preámbulo de la Constitución Política de la República, o bien, ¿alguien tiene su Constitución ahí a la mano? En el artículo 4. A ver, Carla. Sí, la igualdad. Artículo 4. Licenciado. Sí, libertad, igualdad. Sí. Ok. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Hasta ahí. El hombre... ¿verdad? Okay. Hasta ahí. En Guatemala los hombres y mujeres, ¿verdad? Son libres e iguales. Entonces, ese era precisamente el principio que establecieron los estoicos, ¿verdad? Todos nacen libres e iguales ante la naturaleza, ¿verdad? Todo estaba regido bajo los principios del derecho natural. Por lo tanto, estos principios son de carácter obligatorio para todos. Es decir, por eso es que decíamos el derecho natural, ¿verdad? Su principio es la universalidad. Ahí no hay nacionalidades, no hay razas, no hay naciones, todos son libres, ¿verdad? Todos son libres e iguales. Y es aplicable el derecho natural para todas las naciones, para todos los pueblos, para todos los estados. Eso fue lo que ellos promulgaron en su filosofía. Especialmente toda la razón que Dios transcribió en el corazón del hombre, ¿verdad? Eso es lo que le permite al hombre, dice, mantenerse alejado de cualquier circunstancia externa que vaya a perjudicar su naturaleza, ¿verdad? Entonces, en este derecho natural, en la Edad de Oro, no existía egoísmo, no existía ambición, no existía la pasión, ¿verdad? No existía poder. Entonces, ahora, ¿por qué se destruyó esta Edad de Oro? Porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Así que desear la mujer que pasó por la calle. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cayó en este deseo pasional, ¿eh? Y de repente dijo, este pedazo me gusta mucho porque da la vista al mar, entonces lo voy a acercar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La ambición económica. Y luego el otro dijo, no, pero a este grupo yo los voy a manejar, yo los voy a dirigir. Entonces surgió el ansia de poder. Cuando surgen estas pasiones, estas ambiciones, estas ansias de poder, entonces se destruyó en esta edad de oro, se destruyó. El derecho natural absoluto, que era el derecho aplicable a todos. Todos vivían bajo la protección divina. Entonces, la naturaleza humana, ¿verdad? La razón humana permitió que frente a esta nueva situación, ¿verdad? A esta nueva situación, tuvieron que inventar, de alguna manera, tuvieron que crear, ¿verdad? Nuevas normas, ¿verdad? Normas meramente humanas para enfrentar la crisis, ¿verdad? La crisis del derecho natural en esta edad de oro. Entonces aparece el derecho natural relativo. Entonces, a partir de ese momento, cuando se destruyó la edad de oro, aparecen las instituciones de gobierno, la propiedad privada, el matrimonio y la familia, y la autoridad paterna. Ese es
el pater familias o patria potestas, ¿verdad? El poder del padre sobre los hijos. Miren cómo se destruyó de acuerdo a esta escuela estoica. No sé si tienen alguna duda. No, licenciado. Licenciado, una pregunta. Sí. ¿Qué edad aparece? La edad moderna. ¿Perdón? Después de la edad estoica, ¿qué edad aparece? No dije edad estoica. Lo siento. Ojo con esto. Hay que oír la explicación, ¿verdad? Hay que oír la explicación. A ver, alguien que haya oído de qué escuela estábamos hablando. Después de la edad de oro. De oro surgieron los ¿Cuál es estoicos. la escuela estoica? De la escuela estoica, ¿verdad? Derecho natural de los estoicos o la escuela estoica. En eso estamos, ¿verdad? Ellos, así solo para resumirlo, ellos concibieron que en una etapa de la humanidad existió una etapa que ellos le llamaron la edad de oro. Todos vivían bajo el manto divino. No existía propiedad privada, no existía familia, no existía trabajo, no existía gobierno. Consecuentemente no existía el Estado. Cuando surge la ambición, surge el ansia, surge la pasión, entonces se destruyó esta edad de oro. Entonces el derecho natural absoluto, que era la inspiración divina, ¿verdad? Todos respiraban el poder divino. Todos vivían hermanados. Cuando se destruyó esta edad de oro por medio de la ambición, el ansia de poder, la pasión, ¿verdad? Entonces aparece o tuvieron que inventar esto que se llama derecho natural relativo. Ya son normas meramente humanas para regular ya la conducta. Entonces aparece el Estado, aparece el gobierno, la familia, el trabajo, etcétera, ¿verdad? ¿Le queda claro, Aldo? Sí. Licenciado, ya me resolvió la duda. Gracias. ¿Cuáles son los principales postulados de la escuela estoica? ¿Ya se les olvidó? La igualdad y la libertad. Dejar por un lado la ambición y el poder. La libertad e igualdad, ojo con esto. Y hasta leyeron o hasta supuestamente escucharon ustedes el artículo 4 de la Constitución Política. ¿Pregunta? Bien. Ahora, ¿por qué aparecen nuevas escuelas? Porque recuerden que la sociedad es cambiante. Los pensamientos filosóficos van cambiando. Entonces aparece esta escuela del derecho natural en Roma. Ojo con esto, no hay que confundir el derecho romano con derecho natural en Roma, ¿verdad? Ahora les voy a explicar en qué consiste la diferencia. El derecho romano es un conjunto, es el sistema jurídico, ¿verdad? Es un sistema jurídico, ¿verdad? Que se aplicó en Roma, ¿verdad? Ese es el sistema jurídico. Ahora, ¿qué es el derecho natural en Roma? Recuerden esto para que no se les olvide. El derecho natural, ¿verdad? El derecho natural es todas las épocas concibieron, ¿verdad? Que el derecho natural
es el origen, ¿verdad?, de todos los sistemas jurídicos, que es un derecho superiores, anteriores, divino, ¿verdad?, que inspira la creación de normas terrenales, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, sí, el derecho surgió de ese derecho natural, porque ese derecho natural es de Dios, ¿verdad? Así lo concibieron. Entonces, con eso tratan de explicar el origen del derecho, ¿verdad? Entonces, el derecho natural en Roma, ¿verdad?, nada tiene que ver con el derecho romano. Bien, los romanos, especialmente Cicerón, siguieron, ¿verdad?, se fundamentaron en el pensamiento filosófico de la escuela estoica, ¿verdad? Entonces, tuvieron esta misma idea de libertad e igualdad. Todo derecho, como es producto de la recta razón, cuando ya les dije que la razón es Dios transcribió en el corazón del hombre, ¿verdad? Y por eso su entendimiento dice, bueno, yo no debo de hacer esto porque es malo. Yo no debo de engañar a mi pareja porque aun cuando ella o él sea así, yo no, ¿verdad? Porque yo la perdono, yo lo perdono, lo que sea. ¿Por qué? Porque si le voy a dar una somatada, entonces, miren, ¿por qué? Esto es malo. No va a pensar que es pecado ni es delito, no. Siente de que es algo incorrecto lo que podría hacer. ¿Por qué? Porque dice, la razón se transcribió en su corazón. Entonces, por lo tanto, un derecho correcto, justo, adecuado, debe de estar conforme a la naturaleza, ¿verdad? Cuando hablamos de la naturaleza humana, nos referimos al derecho natural, ¿verdad? Y consecuentemente, este derecho, que es de aplicación universal, ahí se inspiran todos los sistemas jurídicos. Entonces, los romanos concibieron, ¿verdad?, que el derecho natural es el origen de todo derecho. Como es derecho natural, es universal, es inmutable, ¿verdad? Por lo tanto, debe de ser adecuado a esa universalidad del derecho, ¿verdad? Debe de estar adecuado a los principios inspirados por Dios. Y de ahí ellos concibieron dos derechos, ¿verdad? El jus civile y el jus gentium. El jus civile, es el conjunto de normas. Recuerden que en la época de los romanos existía la esclavitud, ¿verdad? Ellos, es decir, algunos pensadores romanos no concebían la existencia de la esclavitud, ¿verdad? Sí, pero como dicen por ahí, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿eh? Entonces, el jus civile era aplicable únicamente para los ciudadanos romanos. El jus civile, ¿verdad?, era aplicable únicamente para los patricios, ¿verdad? No para Calamardo ni para Bob Esponja, solo para patricios, ¿verdad? Bien. Los patricios no eran más que los ciudadanos romanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos romanos? Obviamente la aristocracia romana, ¿eh? Todos los demás eran plebeyos o esclavos. Entonces, si el derecho natural es conforme a la razón, entonces, si el derecho creado por el hombre, según Cicerón, si el derecho creado por el hombre es conforme al derecho natural, entonces
va a ser un derecho justo. Pero la aristocracia no permitía, obviamente, por eso es que ellos clasificaron el derecho en el jus civile, que era el derecho clasista, elitista, para la clase social, para la aristocracia romana, y el jus gentium, ¿verdad? Que era, que surgía de las costumbres, de la práctica mercantil, civil, las relaciones que regulaba, las relaciones de los plebeyos, los peregrinos y los extranjeros. Esto era lo que se llamaba el jus gentium, ¿verdad? Entonces, obviamente este jus gentium tenía que inspirarse en el derecho, ¿verdad? En el derecho natural, ¿verdad? En el derecho natural. Si esta relación entre plebeyos, extranjeros y peregrinos, comerciantes, transeúntes en la ciudad romana, entonces, si no estaba inspirado en el derecho natural, obviamente iba a ser un derecho injusto, incorrecto, ¿verdad? Esto era lo que decían los romanos. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado. Bien. Licenciado. Sí. Eddie. Entonces, el jus civile era solo para los ciudadanos romanos y solo era aplicable y este tenía ventajas sobre los demás, o sea, sobre el jus gentium, ¿verdad? Y el jus gentium aplicaba para ya todos los que no fueran ciudadanos romanos. Cuando hablamos de los que no fueran ciudadanos romanos, ¿verdad? Eran romanos, sí, pero no eran ciudadanos, no pertenecían a la aristocracia romana, ¿me entienden? Eran los plebeyos, ¿verdad? Los esclavos, y dentro de estos estaban los peregrinos, los transeúntes, los comerciantes y los extranjeros. Ese era un cuerpo normativo aparte, ¿verdad? En cambio, los otros por eso es que incluso se habla a la fecha que el derecho es elitista, ¿eh? El derecho es elitista, ¿verdad? Entonces, aún nosotros nos conformamos, es decir, todavía creemos en que el derecho es igualdad, ¿verdad? Cuando ustedes llegan, por ejemplo, a un cuarto año, ustedes ya tendrán mayor conocimiento de quiénes, por ejemplo, en materia tributaria, ¿quiénes pagan impuestos? ¿Quiénes pagan impuestos? ¿Será que el CACIF paga impuesto? No, ellos dicen, vamos a crear una fundación, y en esa fundación, si tiene que pagar 100 millones de impuestos, ¿verdad?, al año, entonces con una fundación, entonces va a pagar 10 millones, ¿verdad? Entonces se ahorra, ¿verdad?, buscan exoneración. 90 millones, ¿verdad? Esa es entonces, por eso es que cuando hablamos que el derecho es elitista, es esto, precisamente. Bien, toda norma del derecho natural, ¿verdad?, es lo que le permite al hombre vivir armónicamente con sus congéneres, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Dios, ¿verdad?, a través de ese derecho natural, lo va alejando de cosas malas y vanas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el hombre va comprendiendo esto de que no debe de hacer, ¿verdad? Debe dejar de hacer cosas malas, porque la razón, ¿verdad?, la razón, Dios la transcribió en el corazón humano, ¿verdad? Eso es lo que dicen, ¿verdad?
Si nos damos cuenta, los romanos, es del derecho natural en Roma, se inspiraron en esta idea estoica del derecho natural, donde todos nacen libres e iguales, ¿eh? Donde todos nacen libres e iguales. Por eso, si están oyendo, estoy recalcando la información. Y ya vimos el fundamento en la Constitución Política de la República. Un aporte de la escuela estoica al sistema jurídico guatemalteco son los principios de libertad e igualdad, ¿eh? Ahora, ¿quién tiene su Constitución? Que me lea el preámbulo de la Constitución. Invocando el nombre de Dios. Sí, ahí es. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consideración del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales Ahí de están nuestros los principios, antepasados. perdón, ahí están los principios, miren, los principios de libertad e igualdad, ¿eh? Y posteriormente los principios de justicia, la paz social. Siga leyendo, por favor, Milton. Inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes proceden con un absoluto apego al derecho. Gracias. Hasta ahí estamos, ¿eh? Entonces, ahí es donde hay que poner atención en clases. No estamos leyendo un artículo, estamos leyendo el preámbulo, ¿eh? Bien. Este es el primer aporte que encontramos, ¿verdad?, de la escuela estoica al sistema jurídico guatemalteco, ¿eh? Bien. Ahora, ¿por qué existe? Es decir, no obstante, los pensadores, los filósofos romanos que siguieron la escuela estoica, ellos no concebían la existencia de la esclavitud. Entonces ellos dicen, primero, toda esclavitud primero es una institución del jus gentium, no del derecho natural, ¿verdad? No es una institución del derecho natural. La esclavitud es una institución del jus gentium, porque es el derecho creado por los hombres, ¿verdad? Es contra natura, ¿verdad?, la esclavitud. Ningún hombre puede estar debajo de otro hombre, porque eso sería feo, ¿verdad? Ningún hombre puede estar sometido al dominio de otro hombre, ¿verdad? Porque es contra su naturaleza. Y de ahí también ellos dijeron, al decir de Marco Aurelio, que, ¿verdad?, dice, todos los hombres son iguales, ¿verdad? Todos los hombres son iguales, son libres. Obviamente, en el Imperio Romano, eso no fue cierto, ¿eh? Porque ellos fueron la sociedad más esclavista, ¿eh? Cuando, no sé si se recuerdan, si ustedes han visto la película El Gladiador, el Espartaco, ¿verdad? Sí, licencia. Incluso Ben-Hur, ¿verdad?, cuando él primero era un esclavo, de ahí hizo puntos y llegó a ser un capitán del ejército romano, ¿verdad? Pero cuando conoció a Jesús, entonces a él lo bajaron otra vez a su calidad no de esclavo, porque ya había adquirido su libertad, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? Y por esa misma lucha, ¿verdad?, mataron a Jesús, y precisamente no lo mataron
los romanos se los mataron los judíos, ¿eh? Esto es precisamente porque la esencia de la sociedad romana era la esclavitud, clases sociales, ¿eh? Dentro de toda esta misma posición de los pensadores del derecho natural en Roma, lograron mejorar, crearon algunas normas, pidieron que se emitieran normas para legalizar, para darle un trato humano al esclavo. Si en esta sociedad, por ejemplo, el pater familias él podía vender a los hijos, podía vender a la esposa, incluso podía matar a la esposa. Si se le ponía al brinco, él podía, ¿verdad? Como jefe de familia, podía matar a la esposa o podía matar a los hijos, ¿verdad? Esta era la posición entonces del patricio, ¿eh? Del patricio. Esta es, así en pocas palabras, ¿verdad? De la esencia del derecho natural en Roma. ¿Cómo lo concibieron? Todo derecho surge de un derecho universal, válido para todo tiempo y en todo lugar, para todos, ¿verdad? Estén donde estén. Ahí surge. Consecuentemente, ellos nunca llevaron a la práctica, o sea, los romanos nunca, el sistema jurídico romano, ¿verdad? El derecho romano nunca llevó a la práctica los postulados del derecho natural. Esto es en esencia. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No, licenciado. Bien. Después de esta etapa del derecho natural en Roma, y posteriormente vamos a ver, cuando entremos a ver en el materialismo, ¿qué sigue el derecho natural cristiano? Estamos entrando, ¿verdad? A esta, ¿verdad? Aquí el derecho natural cristiano no lo dice, ¿verdad? Pero históricamente es el inicio de la Edad Media, ¿verdad? Del feudalismo. Después de la caída del Imperio Romano, después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Surge primero el pensamiento cristiano, En esta escuela hay dos aspectos muy importantes, ¿verdad? Primero, tenemos dos escuelas de este derecho natural cristiano. La primera escuela es la patrística, ¿verdad? La segunda, la escuela tomista, ¿verdad? ¿Por qué patrística? Patrística es como son los tratados que hicieron los padres de la iglesia. Recuerden que en la Edad Media, la única autoridad superior en la tierra era el Papa, ¿verdad? Y de ahí el rey, ¿verdad? El Papa era Entonces, todos los soberanos tenían la bendición del Papa. Entonces, de ahí surgen incluso algunas normas de aplicación que se llaman las bulas papales, ¿verdad? Las bulas papales. En el caso de Guatemala, venían las bulas papales, como estábamos en 1400, 1500, entonces todavía estaba en proceso la extinción del feudalismo, entonces venían estas normas, ¿verdad? Obligaban a los conquistadores y colonizadores a darle un trato mejor a los habitantes americanos, ¿verdad? Entonces venía el conquistador, decía, y ponía este precepto papal, ¿verdad? Lo ponía en la cabeza, dice, aquí se acata pero no se cumple, ¿verdad? ¿Por qué?
porque ellos tenían la ambición, ¿verdad? La ambición al poder, la ambición a la riqueza. Entonces, en esta escuela, la patrística de San Agustín, ¿verdad? San Agustín distinguió este derecho natural absoluto y el derecho natural relativo. ¿En qué consistía, de acuerdo a San Agustín, este derecho natural absoluto? Este normativo divino regía a los hombres, ¿verdad? Antes de la comisión del pecado. ¿Verdad? Antes de la comisión del pecado. Adán y Eva vivían así, como se dice en buen chapín, como Juan por su casa. Ellos comían de todo, convivían con leones, con todos los animales. No existía salvajismo, existía una hermandad. Todos estaban bajo la protección del Dios Todopoderoso. ¿Cuándo se deja de aplicar el derecho natural absoluto? Cuando se cometió el pecado. Entonces, el pecado es cuando Eva le ofreció a Adán unas rodajas de manzana, y aquel dijo que eso está mejor que la manzana de California, está jugosa, y entonces, a raíz de esto, Dios los sacó del paraíso, les aplicó el ostracismo, es desterrarlos. Y de ahí viene la maldición que ustedes que van a la iglesia, ¿qué les dijo Dios después al sacarlos del paraíso? Tenían que trabajar y ganarse su pan. Tenían que trabajar, ¿verdad? Entonces dice, id por la tierra y multiplicaos, ¿sí? Lo tomaron tan en serio, ¿verdad? Ganaréis el pan del sudor de tu pan, ¿no? ¿Cómo es? Con el sudor de tu frente ganaréis el pan, ¿eh? Condenado al trabajo, ¿eh? Y consecuentemente, ahí aparece, ¿verdad? Aparecen las instituciones siguientes. Ojo con esto. Aparecen las instituciones siguientes. Hagan una clasificación. ¿Qué instituciones? Viene la pregunta, ¿sí? ¿Qué instituciones surgieron con la comisión del pecado? Así va la pregunta. Primero, no tal vez no en ese orden. Surgió la obligación del trabajo. La institución del trabajo. La institución de la propiedad privada. Con la pasión, con la pasión, obviamente la pasión sexual, ¿verdad? Porque eso fue la manzanita que se comieron, ¿no? Aparece el matrimonio. Es decir, para regular, para legalizar, fíjense en esto, para legalizar esta comida de la manzana regularmente, pues había que estar matrimoniado, ¿ah? Entonces surge con la pasión sexual, aparece el matrimonio y la familia, ¿verdad?
del crimen de Caín, porque Caín mató a Abel, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Caín mató a Abel. Con este crimen surge la institución del derecho y la pena. ¿Eh? Con el crimen de Caín aparece la necesidad del derecho y la pena. Aparece entonces la fundación del Estado y el comienzo del gobierno, ¿eh? Bueno, hasta ahí era una sola comunidad, ¿eh? Entonces a los muchachos se les ocurrió, porque como ya no miraban a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que antes de la comisión del pecado, todos estaban bajo el derecho natural absoluto. Con la comisión del pecado ya no era posible mantener la aplicación del derecho natural absoluto. Entonces la razón permitió la creación del derecho natural relativo. Con esa comisión del pecado, entonces aparece la obligación del trabajo y la propiedad privada. Había que regularlo. Con la pasión aparece la institución del matrimonio y la familia, ¿verdad? Y así hasta vimos que es el gobierno, ¿verdad? Ahora los muchachos dicen, bueno, antes, ¿por qué? Si nosotros hablábamos con Dios y ahora, ¿por qué no? Entonces se les ocurrió construir la famosa Torre de Babel, ¿verdad? La Torre de Babel. Y empezaron a construir, ¿verdad? Ya habían traspasado las nubes, dicen por ahí, ¿verdad? Y Dios solo se les quedaba viendo desde los cielos y dijo, ay, pobrecitos, no saben lo que hacen, ¿verdad? Y los confundió, ¿verdad? Cuando empezaron a comunicarse entre ellos, cada uno de ellos tenía una propia lengua. Ya no se entendieron y dejaron abandonado el proyecto de construcción de la torre, ¿verdad? A raíz de esta confusión de lenguas, ¿verdad? Me refiero a idiomas, ¿no? Del gustativo, ¿verdad? A raíz de esta confusión de lenguas, se dividió la humanidad en diversas civilizaciones, ¿verdad? En naciones distintas. Ahí se dividió la humanidad en naciones, en lenguas, ¿verdad? El ultraje de Ham creo que ese era el hijo de Noé, ¿verdad? El ultraje de Ham permitió cómo justificar la institución de la esclavitud. ¿Eh? Ahora, ¿por qué hablamos de ultraje? Yo no sé si vieron ustedes una película de precisamente el arca de Noé, donde el más patojo, el más pequeño, que era Ham, ellos, había un enemigo de Noé, ¿verdad? Que quería meterse ahí sí que entrarse al arca, y obviamente era enemigo, no lo permitían. Sí, pero este muchacho Ham, a escondidas, introdujo a este guerrero, así un mastodonte, ¿verdad? Lo introdujo a un cuarto, a un apartado del arca. Y de ahí, pues,
Ahí no lo muestran, pero esto es lo que por eso dice ultrajar. Ultrajar es hacer o abusar sexualmente de alguien, ¿no? Eso es ultrajar. Entonces, por eso dice, el ultraje de Ham, ¿verdad? Sí, sirvió como justificación, ¿verdad?, para la creación de la institución de la esclavitud. Entonces, él fue sometido al dominio de su victimario, ¿eh? Y de ahí, con todos estos hechos que surgieron de la comisión del pecado, ¿verdad? Entonces tenemos las instituciones, ¿verdad? La propiedad privada, el matrimonio, el derecho y la pena, el gobierno, la esclavitud y el Estado. Son instituciones legítimas del derecho natural relativo, ¿eh? Son instituciones del derecho natural relativo. Ahora, todas estas instituciones, ¿verdad?, que surgieron con la comisión del pecado, todo tenía que estar lo más cerca del derecho natural absoluto, ¿eh? Entonces, el matrimonio, ¿qué era lo que hacía? La igualdad de los cónyuges. El trabajo tenía que estar remunerado, ¿eh? Porque, ni modo, si se inspira en el derecho natural absoluto, que era la idea de Dios, es la perfección del derecho. Entonces, ese derecho natural relativo tenía que estar lo más cerca de este derecho natural absoluto. No sé si tienen alguna pregunta. Vuelvo a repetir, la patrística, así se le llama porque es el conjunto de obras de los padres de la iglesia, ¿eh? Y San Agustín, que era un filósofo, ¿verdad?, creó todo un esquema del derecho natural absoluto y luego hizo una separación de este derecho natural absoluto. Surgieron entonces estas instituciones y como producto del pecado, ¿eh? Y dejó en manos de la iglesia que se encargara, ¿verdad?, de la ley eterna, ¿eh? Y San Agustín distinguió tres leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, doctor. Entonces podemos decir que la relación entre el Estado y la Iglesia se remonta a raíz de esos hechos históricos y es lo que sigue como predominando en la actualidad. O sea, la función de esas dos corrientes. Fíjense que decía Luis Cardosa y Aragón, un escritor guatemalteco que vivió en México en exilio, ¿verdad? En Guatemala, la iglesia y la política son dos instituciones meramente económicas, ¿verdad? Incluso dice el Estado y la iglesia es un matrimonio feliz, ¿verdad? Recuerden esto, en la Edad Media, cuando entremos a ver, por ejemplo, ya el proceso histórico en el materialismo, ahí es otro enfoque, ¿verdad? Porque ahorita solo estamos viendo esto tal como lo planteó San Agustín. Ahí dice, ¿verdad?, es la famosa Inquisición, ¿verdad?, producto de la doctrina extremista de la iglesia, ¿verdad? Es ahí donde tenemos esta dificultad de entender inclusive, y por eso es que a raíz de esta misma cultura
de la Edad Media, aparecen los otros pensadores como Martín Lutero, que no estaba de acuerdo con la posición de la iglesia y fundó el protestantismo, ¿no? La iglesia, por eso les decía, la iglesia se encargó de resguardar la ley eterna, que ahorita vamos a ver qué es la ley eterna. La ley eterna se transcribe en el corazón del hombre a través de la ley natural. Cuando vimos la ley natural, que es la que nos explica los distintos fenómenos que necesariamente ocurren en la naturaleza, ¿eh? Entonces, en esta ley eterna, se comunicó, ¿verdad?, materialmente a través de los 10 mandamientos. A través de los 10 mandamientos, ¿eh? Entonces, primero, que están en el corazón del hombre. Entiende, aun cuando no mire, no lea nada, entiende de la existencia que respira en el aire, dice, respira la existencia de esta ley eterna. Y dice, y siempre tiene el temor de que hay un Dios, ¿verdad?, que todo lo ve, ¿verdad? Hay un Dios que todo lo ve, que todo lo oye, ¿verdad? Está peor que el celular, ¿verdad? Entonces, y la ley natural, ¿verdad? La ley natural es la ley interior, es la ley íntima. ¿Por qué la ley interior o ley íntima? Porque el hombre sabe de la existencia de esta ley divina, ¿verdad? Existe. Y por eso dice como Dios escribió en el corazón del hombre esta ley eterna, ¿eh? Entonces, esta ley natural le ha permitido conocer la existencia, ¿verdad?, la existencia de esa ley eterna, de esa ley que se respira en el aire, ¿verdad? Siente que todo lo que haga y que y siente, por ejemplo, voy a matar a mi hermano, a un amigo, a cualquier otra persona, ¿verdad? Dice, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque hay una prohibición, ¿verdad? Y lo que si mato a alguien es malo, es pecado, es incorrecto, es inadecuado, ¿verdad? Entonces sabe con certeza el hombre de la existencia de algo poderoso, ¿verdad?, que no le permite hacer algo incorrecto, porque iría en contra de la naturaleza divina, ¿verdad? Entonces tenemos la ley eterna que Dios transcribió en el corazón del hombre. La ley natural que le permite al hombre conocer, ¿verdad?, sentir, ¿verdad?, inspirarse, concibe. Y la ley humana que debe primero sujetarse a los dictados de la ley natural, porque en la ley natural es donde ha percibido la existencia de lo eterno, de lo absoluto, de lo correcto, de lo justo, ¿verdad?, de la igualdad, de la libertad, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos la ley eterna, la ley natural y la ley humana. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. En este caso, la ley natural sería el pecado. No, No. la ley natural no es el pecado. La ley natural es, mire, pues, la ley eterna se transcribió por Dios en el corazón del hombre. Y la ley natural le permite al hombre descubrir, concebir, respirar, sentir, ¿verdad?, la existencia de esta ley eterna, esta ley divina, ¿eh?
Entonces, ¿por qué no va a matar? Ah, porque claro que no abrir su corazón, si aquí aparece un tatuaje, ¿verdad? Dice no matar, ¿verdad? No aparece eso, ¿verdad? Pero él siente, ¿verdad? Él siente de que si mata, está contra los preceptos de Dios. Si roba, su actitud es contra los preceptos de Dios, ¿verdad? Esa es la ley natural, ¿verdad? Porque le permite entender, le permite ver, le permite sentir que lo que vaya a hacer es incorrecto. Hasta ahí estamos. Licenciado, yo me confundí un poco con esto. Entonces, la ley natural es, por decir así, podríamos decirla que depende de la razón, así como lo definían anteriormente los estoicos, ¿verdad? Y la ley eterna es la que parte ya desde una creencia religiosa, o algo así, ¿no? Prácticamente así sería sería, ¿cómo leo para que me vaya comprendiendo? La ley eterna, ¿ve? Como es inspiración de Dios, desde que nace el hombre, ya trae escrito en su corazón la existencia de esta, primero la naturaleza humana, la razón, la existencia de un postulado que viene de Dios. Ahí está inmerso, transcrito, escrito, ¿verdad? En el corazón. La ley natural lo que nos permite es entenderlo, sentirlo, ¿verdad? Por medio de nuestra razón, nuestro entendimiento, entonces sentimos, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer va contra los dictados de Dios, ¿verdad? Esa es la... ¿verdad? Entonces, licenciado, primero podríamos decir que va primero la ley eterna, luego la ley natural y después la ley humana. La ley eterna, desde que nace el hombre, ya trae en su corazón, ¿verdad? Y ya cuando llega a hacer uso de la razón, ya comprende, ¿verdad? De sus actos y actitudes y acciones, ¿verdad? Bien, entonces para el próximo día, el día viernes, en la página de Classroom, entonces ahí van a estar unas 10 preguntas o un poquito más hasta lo que vimos hoy, ¿va? Porque el próximo día vamos a ver siempre ya con la escuela tomista, es decir, la doctrina de Santo Tomás de Aquino, ¿eh? La de San Agustín es la patrística y la de Santo Tomás de Aquino es la escuela tomista, ¿verdad? Entonces, el viernes vamos a subir a la página de cada sección unas 10 preguntas o más, ¿verdad? Dependiendo de, ¿verdad? Para que ustedes vayan utilizando su texto, su ley, ¿verdad? Porque vamos a pedir fundamento, ¿verdad? Para que vayan respondiendo su laboratorio. ¿Estamos claros? ¿No hay otra pregunta? ¿Me podría repetir lo de las escuelas, por favor, licenciado? Las escuelas de San Agustín y, o sea, ¿cuál era la de él y la del otro santo? La patrística, que es la escuela de San Agustín, y la de Santo Tomás de Aquino es la escuela tomista. Gracias. Bueno, que tengan buena tarde. Entonces ya saben que el texto ya está incluso con Verónica o con Claudia, ¿eh? Claudia está ahí por la zona 12 y Verónica está aquí en la zona 3. Licenciado, con una pregunta. Sí. Fíjese que tengo una duda. El día de hoy adquirí mi libro, pero según yo era de portada roja. Me dijeron de que es de portada cafecita y dice 2021. No sé si es este. No hay libro de portada roja, oye. No. No, ¿quién ha dicho que era de pasta roja? Es este, licenciado. Ese es, exacto, de pasta café. Bueno, gracias, licenciado. Va, pues.
Hasta luego. Que tengan buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Éxitos en sus demás clases. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.